Gracias, bendito Señor, por el día de hoy. Gracias por este tiempo que vamos a estar aquí juntos. Señor, te ruego que nos permitas escuchar, entender tu palabra, que tú nos hables a través de la misma, Señor. Y gracias. Gracias por poder tener este tiempo. Y a Carlos, Señor, y habla tú a través de él por medio de la palabra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos ahora un poco ocupados con lo de Nick Vujicic, así se pronuncia, o Vujicic, es del mismo país, los padres son del mismo país de Cristina, la esposa de Sergio. Yo creo que él es conocido, pero sin embargo podemos mirar un poco un trocito de un video que él puso y con el que hemos promocionado un poco lo que él va a hacer aquí en España y que se va a transmitir vía internet a diferentes instituciones. Toda mi vida he decidido vivir al máximo. Toda mi vida me he propuesto soñar en grande e intentar cosas que parecen imposibles. Cuando la gente trata de decirme que no puedo, mi única respuesta es, ¿por qué no? Por el hecho de haber nacido sin brazos y sin piernas, no quiere decir que no pueda realizar grandes cosas. Yo amo la vida y todo lo que ella ofrece. Quiero vivirla con energía y entusiasmo. Y se puede describir en una sola palabra: Bird. Hay muchas palabras que la gente utiliza para describirme: entusiasta, animado, lleno de vida, con un vigoroso deseo de seguir a Dios, mis pasiones, mis sueños, el lugar donde vivo y existo, la convergencia de esperanza y posibilidad, la seguridad de que mi futuro no está encarcelado por mis circunstancias, el hecho de vivir el propósito y plan de Dios y ver cómo eso transforma a otros de una forma tan radical que les cambia la vida. No hay una mejor vida para mí o para cualquier otro, sino estar viviendo la vida para Jesucristo. Sí, verb es la palabra correcta, pues es muy descriptiva y verbalmente animada. La vida de Dios en mí y a través de mí. Bueno, el link lo puedo mandar después para verlo todo. La cuestión es que me gustó mucho esa palabra que él utiliza, verb, como brío, como entusiasmo, como empuje. Y eh, anima solo con la manera como habla, como la pasión con la que habla y con la que está dedicado a lo que está haciendo, y el hecho de someter su vida al Señor para que Él cumpla su voluntad en él, es muy estimulante para todos. Entonces, bueno, estamos orando que el Señor lo pueda utilizar aquí y pensamos que Él lo puede utilizar aquí, en el sentido de que aquí no es popular hablar del Señor, la gente no quiere, no le interesa, algunos rechazan con más violencia que uno les hable de las cosas espirituales, pero la manera como este chico habla de su fe en una forma muy natural y además deja a todo el mundo callado. Cuando una persona lo ve, se queda callado porque no sabe qué decir. Esperaría
espera de él que esté triste, que piense que su vida es un fracaso, una equivocación de Dios, y resulta que no es así. Entonces, descoloca a muchas personas. Es lo que yo he observado y eh, quizás el Señor utilice esto. Pero, pues, escuchándolo un poco, porque he tenido que ir a algunos colegios para invitar a institutos a que transmitan su señal en las conferencias que va a dar sobre bullying. Y ese es un tema que está sonando aquí mucho. Entonces, sí, salvo un colegio, los otros 9 que hemos visitado, todos han aceptado a lo menos la idea y considerar la posibilidad de transmitir. Entonces, ahí ya noto que es como una manera en la que el Señor quiere hablar en este país eh, tan difícil, digamos así. Si 9, no, bueno, 8 instituciones de 9 han considerado la posibilidad, es porque a lo menos no saben qué responder, no saben cómo reaccionar. Y eso el Señor lo puede utilizar. Pero entonces, bueno, le he escuchado varias cosas a él y he mirado en la escritura algunas cosas que me parecen muy útiles. Y es lo que me gustaría compartir hoy. En realidad, sí es inspirador escucharle, hablar con él, y si uno se puede comunicar en buen inglés con él, es muy interesante escucharlo. Ahora Nick se casó, tiene 4 hijos y pues todos los niños son normales, tienen sus extremidades y pues muy bonito, es muy bonito eh, hasta dónde el Señor ha llevado a este chico. Pero bueno, pues como ustedes saben, nosotros también tenemos una nuera que tiene un defecto. Algunos dedos le faltan, bueno, los tiene, pero muy pequeñitos. Y entonces, pues eso le ocasionó más o menos lo mismo que le pasó a Nick. Y el ejemplo de Nick le sirvió a ella mucho, en parte porque también, pues Macedonia es parte de la antigua Yugoslavia. Entonces hay una afinidad, digamos así, por raza. Entonces, pero sobre todo las charlas de este chico y la manera como ha profundizado su relación con Dios le ha ayudado mucho a ella. Entonces, en una revista hace unos 4 años, tratamos el caso de Eugenia. Ella lo narró y entonces lo hicimos artículo. Si alguien está interesado, se lo podemos mandar, por supuesto. Y titulaba así: Mi defecto, mi oportunidad. Tengo un defecto que Dios permitió en mi vida, algo que la gente llama defecto, y resulta que eso me ha abierto puertas que sin ese defecto no tendría. Ese es más o menos el lenguaje que tiene Nick también. Gracias a haber nacido sin brazos y sin piernas, ahora está hablando en muchos lugares del mundo y está llevando ánimo, consuelo a los discapacitados, a los que tienen defectos,
y también está llevando ánimo a los que son completicos, que tienen todas sus extremidades, pero que se fijan en los defectos que tienen y se han enceguecido con esos defectos, de tal manera que no pueden ver sus virtudes y viven una vida de derrota, como de depresión. Sí, están encerrados en los defectos que tienen y no pueden ver todas las cosas positivas que Dios les dio. Entonces, pues, yo he pensado que nosotros hemos sido maravillosamente hechos. Y vamos a leer el Salmo 139, estos versículos. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Pues yo había leído estos versículos muchas veces y se maravilla uno de la formación de cada ser. Cada niño ha pasado por todas estas etapas, nosotros también, y hemos sido formados maravillosamente. Lo que me enseñó Eugenia, lo que aprendí con Eugenia es que también su limitación, su defecto, fue algo que Dios tejió. Y eso sí realmente me impactó. El Señor le mostró a Eugenia en cierto momento que ella era única. A causa de cómo era, no había otra persona como ella en el mundo. Y por supuesto nosotros sabemos eso y todos, y hemos oído mucho, que cada uno de nosotros es único e irrepetible en el mundo. Pero cuando hay una persona que tiene una característica muy especial, uno cae en la cuenta de que esa especialidad que tiene cada uno es verdad y que ha sido pensada por Dios. Entonces, recuerdo a un estudiante ahí en Pereira hace unos años, él era de color. Y entonces, pues, yo tuve una entrevista en el descanso con él y le pregunté un poco por su vida espiritual, por su familia, en fin. Y entonces le dije en cierto momento, pues, a ver cuándo el Señor nos permite conocernos personalmente. Y entonces me dijo, sí, hermano, y cuando venga usted se dará cuenta que yo no soy tan negro como parezco. Y yo le dije, hermano, el color de su piel fue decidido en la corte celestial por un Dios muy sabio. No hay nada de inferior o nada de reprochable en el color de su piel. Más o menos esas palabras le dije, pero sí, cada uno de nosotros tiene defectos. Cuando estábamos en el colegio, nuestros compañeros nos hacían ver cuál era nuestro defecto y lo exageraban.
y nos hacían bullying. Y nosotros hacíamos lo mismo con otros. Sin embargo, esas características también fueron tejidas cuidadosamente por un Dios muy sabio, muy experto en lo que hace, y a cada uno nos hizo de manera diferente y maravillosamente. La mano que tiene, la mano derecha que tiene Eugenia, como la tiene, funciona bien. No hay signos de enfermedad, la sangre circula, el Señor se buscó la forma de que cada célula de los pequeños dedos también funcione bien. Está maravillosamente hecha. Y nosotros también, los defectos físicos que tengamos, o también las cosas que el Señor ha permitido en nuestra vida, sucesos, familia, colegios, todas esas diferentes cosas, el Señor las tuvo en su mano, las controló porque tenía un plan con nosotros. Ahora nosotros que ya estamos maduros, que ya pues tenemos cierta edad, entendemos al mirar atrás que muchas veces nos preocupamos por defectos que no tenían gran importancia, pero en aquel momento nos parecían muy graves y algunas veces pensamos hubiera sido mejor no haber nacido. Pero en realidad Dios nos hizo como nos hizo. Nos tejió cuidadosamente en el vientre de nuestra madre. Y el resultado es lo que vemos ahora. Y también se encargó de nuestras circunstancias. Algunas no las buscamos nosotros. Fuimos puestos ahí y teníamos solo que contemplarlas, observarlas. Todo eso el Señor lo permitió por algo. Cada uno de nosotros ha pasado, ha sido dotado de ciertas cosas, ha sido privado de ciertas cosas también, y ha crecido en unas circunstancias que no ha buscado. Pero con eso el Señor tenía un propósito. Nick cuenta que hubo un tiempo de su vida en que estaba obsesionado por lo que no tenía. Es decir, no tengo brazos, no tengo piernas. Pobre de mí. No valgo nada, no sirvo para nada. Eso lo llevó a una depresión seria y entonces buscó el suicidio. Pero el Señor lo guardó hasta que a los 15 años leyó en Juan 9, y vamos a leerlo un momento, no está puesto ahí en las notas, pero es interesante. En el versículo 1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y Nick pudo verse a la luz de este versículo y entendió que Dios lo había hecho como lo había hecho para que Dios mostrara sus obras en él. El ciego había nacido así de nacimiento
para que las obras de Dios se manifestaran en él. Nick había nacido así, con esos defectos, para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y eso hizo que él le rindiera su vida al Señor para vivir, bueno, para que lo perdonara y para vivir de tal manera que las obras de Dios se pudieran manifestar en él. Nick puede decir eso, Eugenia puede decir eso, pero nosotros, los que tenemos todo completo, también podemos decir eso. Las cosas con las que Dios me ha dotado de nacimiento son, y sobre todo los defectos, son para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Nick aprendió a ver entonces las virtudes que él tenía, las capacidades que tenía. Y la palabra verb en inglés, que significa brío o empuje o entusiasmo, eso lo tomó como lema de su vida. En vez de defectos, impedimentos, problemas, escogió ver lo que Dios podía hacer en su vida. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Entonces, puedo dar gracias por las virtudes que tengo, porque me las dio el Señor, y puedo inclusive llegar a dar gracias por los defectos de nacimiento que tengo y por las circunstancias que Dios ha permitido en mi vida, porque con ellas el Señor me ha dotado, me ha equipado para algo que Él tenía pensado conmigo. Yo, si tengo virtudes, capacidades, talentos, las he recibido. Y las limitaciones también. Puede ser que haya limitaciones que yo me haya buscado por una vida de pecado, pero hay otras, muchas, que no las he buscado ni he tenido la culpa de tenerlas. Dios las ha permitido en mi vida. Y lo ideal sería que lleguemos a darle gracias a Dios por las limitaciones que tenemos. Esto no es solo palabras bonitas, es algo que el Señor me está enseñando a mí también. Poder de corazón darle gracias a Dios por los defectos o las limitaciones que tengo. Llegar a darle gracias de corazón, entendiendo que ha sido por un motivo supremamente inteligente y alto, por lo que Él ha permitido esas cosas en mi vida. Inclusive la historia familiar que hemos tenido. Eso tampoco lo busqué yo, tampoco lo buscamos nosotros. El Señor lo ha permitido por algo. Entonces tengo que llegar a agradecer por mis virtudes y por las limitaciones que tengo. No debo enorgullecerme de mis virtudes ni amargarme por mis defectos. Ni lo uno ni mis virtudes me deben dominar, ni tampoco mis defectos, porque hay un propósito alto, más alto de lo que yo pienso, por lo que Dios me dio esas cosas. Para eso es muy bonito leer primera Corintios 4:7. Porque dice en esta versión,
Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Aquí se habla de las virtudes. Tú tienes virtudes, pero todas las has recibido. No son tuyas. ¿Te vas a enorgullecer de lo que no es tuyo? Sí, muchas veces tenemos la tentación y hasta llegamos a hacerlo y nos enorgullecemos de nuestras virtudes. Pero no es correcto, porque los méritos no son nuestros. Lo hemos recibido. No tenemos mérito. Yo creo que lo mismo se puede decir de nuestras limitaciones. Dios las ha permitido, Dios nos las ha dado. No tengo por qué amargarme por eso. No tengo yo la culpa. Más bien Dios lo ha permitido por un propósito muy alto. En 2 Corintios 12 está hablando el apóstol Pablo y dice en el versículo 9, 2 Corintios 12, 9, el Señor, después de que él oró 3 veces que le quitara cierto problema que tenía, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En 1 Corintios, él habló de virtudes, y de esas no me debo enorgullecer. En 2 Corintios 12 habla de sus debilidades, y dice, de esas debilidades me gloriaré, no porque sean muy bonitas y porque todas las personas me van a alabar por tener esas debilidades. No, porque de esa forma se manifiesta el poder de Dios. Es en las debilidades que se manifiesta el poder de Dios. Es en un ciego de nacimiento que se pueden ver las obras de Dios. Es en una persona que tiene limitaciones en cierto aspecto, donde Dios puede mostrar lo potente que es precisamente en ese defecto que esa persona tiene. Mi actitud frente a lo que no puedo cambiar es el mejor antídoto anti-bullying. Si yo puedo llegar a aceptar mis defectos, si yo puedo llegar a aceptar mi calvicie y aún burlarme de ella, si una persona me quiere presionar por ese lado, va a frustrarse, porque yo ya lo tengo asumido, ya lo tengo agradecido y sé que el Señor tiene un propósito con eso. No me voy a obsesionar tratando de buscar pelo artificial. No voy a dejar que eso domine mi vida y frustre lo útil que puedo ser con lo que sí tengo. Esto, pues ya para los que somos un poco maduros, no, pues ya lo sabemos, ya lo tenemos asumido. Pero sí nos sirve a la hora de tratar a nuestros sobrinos, nuestros nietos, porque ellos vendrán a nosotros y si tienen confianza nos dirán qué es lo que les preocupa de su apariencia física. Y nosotros podemos transmitirles esa actitud. Por eso es muy útil meditar sobre esto, asumirlo como realidad para nosotros mismos,
pero también para nuestros hijos. Y buscar tener un lenguaje positivo para con ellos, sin mentirles. No hay que mentir. Si tienen una virtud, decirles esa virtud. Animar con cada logro que tengan con su virtud. Si veo que se están enorgulleciendo, puedo decirles, bueno, en realidad eso lo recibiste de parte de Dios en su bondad. Ten cuidado. Pero luego también puedo hablar con ellos de sus defectos. Son reales. No es para negarlos ni para esconderlos, pero sí para enseñarles a manejarlos. Ese no es el fin de la vida. Los tienes porque Dios lo permitió así, por algo. Mira mis defectos. Mírame a mí y dime mis defectos. Y verás, yo también tengo. Y feos, peores que los tuyos probablemente. Pero eso no debe dominar mi vida. En lo que tienes que concentrarte más es en lo que sí tienes y que Dios te dio. Y se le puede mandar el video de Nick. Entonces ya la boca queda cerrada. Bueno, pero no solamente somos maravillosamente hechos, sino también maravillosamente redimidos. Los que le hemos entregado nuestra vida al Señor, hemos sido maravillosamente redimidos. En Gálatas 2:20, que es muy conocido, más o menos relata el apóstol su vida, lo que es ahora su vida. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La redención, un defecto que yo tenía y que sí era mi culpa, es el pecado. De mis defectos físicos no tengo la culpa, pero de lo que yo hago sí tengo la culpa. Entonces, una persona necesita ser redimido, perdonado, limpiado delante de Dios para poder tener una vida plena. Y eso es lo que ha hecho el Señor Jesús con su obra en la cruz, y de esto hemos hablado mucho. Pero entonces, resumiendo lo que ya sabemos, este versículo nos muestra estas diferentes cosas que hemos recibido a través del Señor Jesús. Hemos sido amados tal como somos, con virtudes y defectos, amados hasta el sacrificio. El Señor Jesús no solo nos dijo que nos amaba, nos envió una poesía de amor, sino que fue hasta la cruz para morir por mí. Su amor lo llevó a sacrificar su vida por mí. No fue un amor romántico, fue un amor real. Me amó. ¿Cómo lo demostró? Muriendo en mi lugar. También yo fui crucificado con Cristo. Para poder juzgar mi mala naturaleza, mi mala fábrica de pecados, tuve que ser crucificado con Cristo. Y eso pasó. Y en ese momento mi yo dejó de existir, murió.
murió allá clavado en la cruz. Entonces dice el apóstol, yo ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Las características que yo tenía por nacimiento y que no tenían que ver con el pecado, las conservo. Pero el yo pecador, ese murió en la cruz. Fue crucificado con él. Judicialmente estoy libre de culpa delante del juzgado de Dios. Y ya esa vida de pecado interior dejó de existir. Por causa de eso, soy perdonado y redimido, comprado para Dios con la sangre del Señor Jesús. Todo esto es un repaso de lo que ya sabemos. Y hemos sido resucitados con Él, y por eso Él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida de resurrección de Cristo ahora está presente en mí. Ahora Cristo manifiesta su vida en mí. Y por eso se ven trazas de la persona maravillosa de Él en mi carácter, en mis elecciones, en mi vida en general. Es por eso. La vida de Cristo está en mí y gradualmente se va mostrando más y más. Y también él habla aquí de que la vida nueva es una vida de fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Sí, nosotros no alcanzamos a comprender todo lo maravillosamente redimidos que somos. Pero la verdad es que la creación es asombrosa y es maravillosa, como lo hemos leído en el Salmo 139. Pero la redención es aún más maravillosa. Y ahora he sido maravillosamente equipado para jugar un papel en el propósito general de Dios. En otras palabras, las cosas, las debilidades que tengo por nacimiento, los defectos, llamémoslos así, y las virtudes que Dios me ha dado, forman parte de su propósito conmigo. Cuando yo recibí al Señor Jesús, recibí otras cosas, recibí dones espirituales, entonces eso no lo pude haber recibido antes de convertirme. Y los recibí también por elección soberana de Dios. Dios dijo qué dones me daba. Sí, yo puedo pedirle dones, dice 1 Corintios 14, que podemos procurar los dones mejores, podemos buscarlos, pero en forma general Dios elige qué dones me ha dado. Y me ha equipado de esa manera, con lo que me dio en forma natural y con lo que me dio después de la redención, para jugar un papel especial en el cuadro general de Dios, en el propósito general de Dios. Dios tiene un propósito general con este mundo. Uno de sus propósitos es dar a conocer al Señor Jesús en este mundo. Y para eso me ha equipado a mí como creyente para manifestarle, no solo con palabras, sino con hechos. La gente puede ver en mí el trabajo de transformación de Dios para que el Señor Jesús sea formado en mí. Eso forma parte del gran cuadro, del gran plan que Dios tiene en este mundo. Y entonces nos hace pasar por ciertas circunstancias o ha permitido en el pasado ciertas circunstancias
y al principio nos hemos rebelado y nos hemos frustrado y hemos querido huir de eso y detestamos eso, pero el Señor con su paciencia nos ha ido llevando a entender por qué lo ha permitido así. Bueno, no siempre, no siempre lo entendemos, no lo tenemos completamente comprendido. Hay cosas que se nos escapan, pero en general, para una persona que se mantiene cerca del Señor, Él le va mostrando por qué ha permitido cosas en su pasado o en su nacimiento. Y entonces notamos un lenguaje muy hermoso cuando se trata de circunstancias adversas. Por ejemplo, en 2 Corintios 1:4, dice Pablo, el cual, el Dios y Padre, nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y las tribulaciones que pinta Pablo en 2 Corintios, en la epístola de 2 Corintios, como en 3 lugares sobre todo, son terribles. Azotado, náufrago, ofendido por otros creyentes y un largo etcétera. Y él dice que en todas esas cosas Dios lo ha consolado. Y él sabe que no lo ha consolado, pues porque le da pesar o pena, como se dice aquí en España. Uy, eh, pobrecito, pobre tú. No, no para causar compasión. Ha permitido todas esas cosas y le ha permitido experimentar su consuelo para poder consolar a otros. Con el mismo método, de la misma manera que Dios lo ha hecho con él. Entonces, su sufrimiento y algunos tan absurdos como las críticas de los otros hermanos, que yo creo que eso es de lo que más duele, tenía un propósito: consolación, prepararlo a Pablo para ser un consolador parecido al Padre Celestial. Eso le da una trascendencia impresionante a lo que sufrimos. 2 Corintios 12:7, donde estábamos antes, pero el versículo 7. Pablo recibió revelaciones muy altas. Las revelaciones más sublimes que encontramos en la Escritura las recibió Pablo. Y entonces dice el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y fue tan terrible que dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y entonces el Señor le dijo que no. Pero ¿cuál es el propósito por el que él tenía ese aguijón? Eso que le dolía, que lo humillaba y que se quedaba, no se lo quitó el Señor. Con eso a lo mejor fue hasta la muerte. ¿Por qué? Protección. Pablo se hubiera hecho completamente inútil para Dios
si se hubiera enorgullecido. El orgullo lo sacaría de la voluntad de Dios y lo pondría en el camino de Satanás, el primer orgulloso. El Señor sabía que el orgullo le iba a poder a Pablo. Entonces tuvo que ayudarle. ¿Con qué? Con un aguijón que lo humillara. Fue una protección para Pablo. Y por eso él se conservó hasta el fin de su vida útil al Señor. Y escribió, la última carta que escribió fue 2 Timoteo, y está llena del Señor. Es muy útil esa carta para todos los creyentes. Entonces Pablo se conservó útil hasta el final, gracias a que el Señor permitió esto, para protegerlo. Sabía que el orgullo le iba a ganar y entonces le puso un obstáculo horrible, un obstáculo frustrante, un obstáculo humillante, un obstáculo persistente, pero lo guardó. Y el propósito de Dios con la vida de Pablo se pudo cumplir. Entonces él aprendió a dar gracias por ese problema, aprendió a convivir con eso, aprendió inclusive a agradecerlo, a alegrarse con eso e inclusive a gloriarse, a jactarse de tener debilidades. Y finalmente está el caso de Pedro en Lucas 22. Versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás pidió poder zarandear a los discípulos. Feo, duro. Y una cosa concreta que hizo fue llevar a Pedro a una situación en la que negara al Señor, se viera tentado a negar al Señor y efectivamente sucumbió. El Señor sabía que en todo ese proceso de negación de Pedro, Pedro sufriría mucho. Sería un golpe a su orgullo muy grande. Entonces el Señor temía que su fe decayera y que después de haber hecho eso pensara: mi vida ya no tiene sentido, yo ya no puedo ser útil al Señor. Se acabó. Entonces el Señor habló con su padre en oración y le dijo: sostén la fe de Pedro. ¿Para qué? Él necesitaba la zaranda, el gran sacudón, para dejar su orgullo. Pero el Señor tenía otro propósito: que Pedro, cuando pasara por ese bache, por esa experiencia tan humillante, confirmara a sus hermanos.
Eso hizo. Pedro lo vemos en los primeros capítulos de Hechos, lleno del Señor y menos de él mismo. Y luego escribió 2 cartas con una gran sensibilidad por sus hermanos, por el sufrimiento de sus hermanos, por las debilidades de sus hermanos. Y quiso confirmarlos en su fe. El Señor permitió esa experiencia tan amarga para Pedro con el fin de que fuera útil para sus hermanos. Y eso también puede pasar con nosotros. Inclusive, un pecado que hagamos, una caída que tengamos, no es el final. El Señor sabía antes de que Pedro lo hiciera que lo iba a hacer. Y antes de que Pedro lo hiciera, ya le dijo, tú vas a ser restaurado y tú vas a ir a confirmar a tus hermanos, sustentarlos, ayudarles, animarles. Pues eso no es ninguna excusa para pecar. Pero a veces pasa que hemos cometido un error por una ira, por un momento oscuro, por descuido. Pero aún eso no es el final. Siempre se puede volver al Señor, confesar lo que hemos hecho y ponernos en sus manos. Y la experiencia amarga que he tenido con mi caída puede ser útil para otros hermanos. Mi defecto, mi debilidad, mis limitaciones pueden ser mi oportunidad para jugar el papel que el Señor quiere que yo juegue en el plan que Él tiene con este mundo. Entonces, no hay equivocaciones, no hay descuidos de parte de Dios, no hay cabos sueltos que se le olvidó considerar. Todo está en su mano y todo ayuda, converge hacia lo que Dios quiere lograr con mi vida. Pues este pensamiento a mí me trae mucho ánimo y espero haberlo podido transmitir de alguna manera y que el Señor también lo use para animarnos a todos.